Estamos viendo el nombre de Adonai y yo les comentaba que iba a entrar a ver el nombre de Adonai en el Nuevo Testamento, pero estuve en la semana observando en la Biblia y quiero seguir un poquito más, tocar esta semana el otro aspecto que veíamos de lo que la palabra Adonai quiere decir. ¿Se acuerdan que veíamos que Adonai es tanto amo como esposo? ¿Se acuerdan? Bueno, pues vamos a ver hoy ese otro lado de la palabra Adonai. O sea, voy a hablar sobre lo que es Adonai, pero como el marido, como el esposo. Porque la semana pasada vimos lo que era Adonai como el amo, como el Señor. Así que voy a pedir que me acompañen a Mateo 19, versos 5 y 6. A pesar de que somos débiles, que somos seres con errores, con una naturaleza caída, el Señor nos llama a la más íntima y cariñosa comunión con Él. En Mateo 19, 5 y 6, el Señor Jesús dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando el Señor citó esta escritura del Génesis, ¿a qué estaba refiriéndose? Estaba refiriéndose al matrimonio, pero de manera muy clara, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos deja más en claro a qué se refería o a qué se refirió esta escritura del Génesis, cuál era su verdadero trasfondo, que efectivamente es un significado doble, tiene una doble función. La primera es hablar sobre cómo el hombre tiene que dejar a sus padres para unirse a su mujer, pero Pablo nos clarifica y nos dice en realidad también el otro propósito o significado de esta escritura. En el verso número 23, empieza a hablar sobre el marido como cabeza de la mujer, y dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y sigue diciendo en el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y escuchen el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio. ¿Cuál? El que acaba de mencionar. Mas, dice Pablo, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos de una manera muy clara cómo el Señor Jesús habla de esa relación que tiene que haber entre el Señor Dios o Adonai y sus hijos, la manera como Él nos ve. En 1 Corintios capítulo 6, verso 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nuestra comunión con Dios se convierte en una comunión íntima, una relación muy personal, como el de un esposo con su esposa. Así como una esposa no pertenece ya a sí misma, sino a su marido, así nosotros ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenecen al Señor. Allí mismo en el mismo capítulo, en el mismo verso de 1 Corintios 6, pero en el verso 19, el apóstol Pablo lo vuelve a dejar muy en claro. Dice: ignoran que su cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes. ¿Sí? Que está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y que ya no somos de nosotros, le pertenecemos a Él. Esto es exactamente lo que el nombre de Adonai también quería enseñarle o enseñarnos. En la otra faceta, no solamente de amo, sino de marido. En Jeremías, capítulo 2, verso 1 y 2, el Señor se refiere a Israel a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, vamos a ver algunas escrituras en donde se usa la referencia hacia el Señor como el marido de Israel, como su esposo. Jeremías 2, 1 y 2. Vino mi palabra de Jehová, me dijo, anda y clama a los oídos de Jerusalén y diles, así dice el Señor, así digo yo, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, o sea, cuando te desposé, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y luego en Isaías 54, verso 5, vamos a ver cómo el Señor se refiere a sí mismo para con Israel. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Esto era exactamente lo que Dios le estaba tratando de enseñar a Israel. Yo soy tu marido, yo te desposé, eres mía, yo te hice mía. Le dice, yo soy tu redentor, el santo de Israel. En Jeremías capítulo 3, verso 14 también, sí, dice, conviértanse hijos rebeldes, dice el Señor, yo soy su esposo y los voy a tomar o los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los voy a introducir en Sión. Ahí mismo en el libro de Jeremías, pero en el capítulo 31, verso 31 y 32, esto es exactamente lo que Dios estaba tratando de enseñarle al pueblo de Israel. Mostrarle que no solamente era su Señor, su amo, sino que incluso iba más allá. ¿Qué era lo que Él estaba tratando de mostrarles esto? Esto es también para nosotros. Él trata de mostrarnos a través de los nombres que la relación que debemos de tener con Él va más allá de solamente nuestro amo. Fíjense que cuando nosotros leemos en la ley, cuando una mujer casada hacía votos y su marido le oía hacer un voto, el marido podía, si él lo quería, él podía anular ese voto. Decía, no, ¿cuál? Y la ley decía, ni modo, es tu marido, ¿verdad? Pero sin embargo, algo que es muy interesante es que cuando la mujer, en este caso, cuando una mujer era viuda o repudiada, o sea, era una mujer que estaba sola, todo voto que dijera era firme. O sea, lo que dijera en el caso de ella, así era. Esto es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque esto nos habla de que una mujer que no tiene una autoridad puede hablar y decir sí, pero cuando una mujer tiene una autoridad, la autoridad le puede decir no. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que de la misma manera, dice Efesios 5:23, vamos a leerlo, que está diciendo Efesios, que el marido es cabeza de la mujer. Así como que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos ni viudas ni repudiadas. Tenemos un marido, tenemos alguien que nos respalda, que dice, no estás solo, no estás sola en este caso, yo soy tu cabeza. Por eso tomé este ejemplo de la ley. No hay señor que anule su desatino. Y de esa manera sus votos no pueden ser ligados o firmes
Yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones de una manera, independiente, sin consultar a Dios? Muchas, ¿no? Pero sin embargo el Señor, como nuestro marido, como nuestra cabeza, como nuestro Señor, como esa persona que está arriba de nosotros, y como el marido con la mujer, ¿qué es lo que hace? Dice, no es como tú dices. ¿Y qué hace? Anula completamente esa decisión. ¿Por qué? Porque dice, yo soy tu marido, yo busco y sé lo mejor para ti. No lo vamos a leer, pero en el Cantar de los Cantares, desde el principio hasta el fin, se habla precisamente acerca del deleite que hay entre el amado y la amada, el esposo y su amada, obteniendo una relación muy íntima. En el Salmo número 16, versos 2 y verso 5, se expresa de una manera muy clara la relación que debe de existir entre nosotros como la esposa y el Señor como el esposo o el marido. Fíjense, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi Adonai. No hay para mí bien fuera de ti. Y luego el verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esa es la relación que debe de haber entre el creyente y Dios. Esa es la relación que debería de haber entre la esposa y el marido. Una mujer que depende del sustento, del cariño, del amor, de todo el bien que puede tener, no necesita buscarlo porque sabe que su marido, su esposo, es su sustento. También en el Salmo 119, verso 57, mi porción. ¿Qué quiere decir cuando dice mi porción? Es todo lo que es, todo lo que de lo cual dependo, mi ración, mi pedazo, mi vida, mi sustento. Es lo que está diciendo, ¿no? Tú eres mi sustento. O sea, no puedo encontrar un sustento en otro lado. Tú eres mi sustento. Ahora, yo sé que el día de hoy esto suena muy para la gente del mundo esto no concuerda. Porque la gente del mundo dice, yo trabajo, tú trabajas, es mi dinero, tu dinero. Y ahora, también entiendo que hay situaciones en donde tal vez alguien se encuentra con gente, con esposo, con la esposa, que no concuerdan, porque no son creyentes, no tienen el mismo sentir. Obviamente es muy difícil, ¿no? Que puedes decir, tú eres mi porción, pues qué porción vas a hacer, ¿no? Pero así debería de ser. Al menos a la luz de la Biblia, sí. Porque el matrimonio es el reflejo de Cristo y la iglesia. Entonces, la esposa debería de decir, tú eres mi porción al marido. Y viceversa. Pero en este caso, que estamos hablando de Adonai como el marido, es exactamente igual. Tú eres mi porción. Tú eres mi pedazo, tú eres mi sustento. En el Salmo 142, verso 5 también vamos a leerlo. Dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En Isaías 62, verso 5, vamos a ver otra vez cómo el Señor vuelve a ilustrar su amor para Israel, dando el ejemplo precisamente de un esposo con su esposa. Isaías 62, 5. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y luego dice, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Esto, claro, está hablando de un matrimonio en donde los dos se casan ilusionados, ¿verdad? No vamos a hablar de qué pasó después, porque cada uno tiene su historia, ¿no? Pero a la luz de la Biblia, así debería de ser. Debería de ser siempre un deleite continuo.
El matrimonio debe de ser un deleite continuo en donde debemos de renovar día con día nuestro amor con nuestra esposa. Y eso es exactamente lo que Dios está tratando de decir. Ahora, Cantares, por favor. Cantares 7:10. ¿Se fijan? Dice, yo soy de mi amado. ¿Quién está hablando ahí? La tsunamita, que en este caso representa ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Y está diciendo, yo soy de mi amado. Claro, está hablando de ese esposo, ese hombre al que ama. Dice, y conmigo tiene su contentamiento. Ahora, si el conocer al Señor como nuestro amo es toda una bendición, lo es infinitamente más conocerlo a Él como nuestro esposo, porque nos habla de algo más íntimo. Nos habla de que entramos a la cámara donde nadie entra. Saben que en algunos matrimonios, digo, no es mi caso, pero yo conozco que hay matrimonios, incluso cuando estaba yo en el instituto, uno de nuestros maestros era un pastor, y él nos decía, muchachos, les voy a dar un consejo. Cuando ustedes vayan a visitar a una familia, ni se les ocurra sentarse en la cama del matrimonio, ni meterse, porque eso es muy íntimo. Es un lugar muy personal, así nos lo decía él. Y bueno, pues sí, es probable, para algunas personas sí, es un lugar, así es, ¿verdad? Dice, mira, métete a la cocina, métete a la sala, comedor, al cuarto de los chamacos, pero mi cuarto es, claro, estoy hablando de algunos, no todos, ¿no? Claro, en algunos lugares no, o sea, no hay eso, pero sí, claro, porque ese es un lugar, digámoslo así, sagrado, ¿no? En ese sentido, porque es el lugar más íntimo de la pareja. O sea, no es para estar brincando ni para acostarse ahí. Ese es como su santuario. Ahí es donde ellos están solos. Bueno, es exactamente igual lo que pasa con nuestro Señor. Ahora, si nosotros podemos trabajar como siervos o esclavos, obedeciéndolo a Él, debe de haber un sometimiento perfecto y una unión con Él pero tan ligada como el matrimonio, que nos lleve a dar un fruto. O sea, nosotros podemos vivir una vida como esclavos, como siervos de Él, como lo compartí la semana pasada. Pero para poder producir y dar fruto, lo tengo que hacer como esposa. No lo puedo hacer como esclavo. Un esclavo no puede hacerlo, pero recordemos que una cosa es estar desposado y otra cosa es estar casado. Son muy distintas. Podemos estar desposados, pero no casados. Y el Señor nos llama no a estar desposados, sino a estar casados con Él. ¿Por qué? Porque es entonces como damos fruto. En 2 Corintios, capítulo 11, verso 2, Pablo habla precisamente de esto. Por eso es muy importante que nosotros, nuestra relación que nosotros tenemos, por eso yo he urgido mucho, he hablado mucho de esto. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, el hecho de decir, bueno, sí, pero pues Dios sabe, ¿verdad? No. Existe un verdadero trasfondo cuando una persona dice, bueno, sí estoy desposado, pero no casado. No. El Señor dice, no, permíteme, yo te desposé y te casaste conmigo. O sea, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque te amo. Porque quiero que el fruto de nuestra relación sean hijos que el día de mañana puedan también ellos casarse como Dios manda. ¿Verdad? ¿Se fijan cómo Pablo escribe de una forma tan precisa y clara sobre esto? Y dice, miren, Corintios, los celo con celo de Dios. Y luego dice, los he desposado, fíjense, con un solo esposo. ¿Con qué fin? Pues para presentárselos como una virgen pura a Cristo. Entonces dice, si los he desposado es para que se casen con Él, pero no manoseada, ¿verdad? No que llegue y diga, pues, claro,
tengo que decirlo, ¿no? El día de hoy, debido a tanta fornicación que hay, ¿cuánta joven no llega a la iglesia ya? Pues teniendo una relación donde se ha metido con muchos hombres, ¿no? Y yo no digo que si una persona se casa con alguien que ya ha tenido un pasado o ha tenido muchas relaciones, pues no se case, ¿no? Pero no es lo mismo que una mujer llegue pura, virgen, y se presente y le diga, soy tuya. Ahora también entendamos que la virginidad habla de algo, de pureza, y la pureza habla de santidad. Entonces, eso es muy significativo. Acuérdense que una mujer, cuando no era virgen, era repudiada. O sea, no eres virgen. Por eso aclaro esto, ¿no? Yo sé que tal vez puede haber, y de hecho hay gente que en el mundo, pues ya fueron e hicieron un montón de cosas. Vienen a Cristo y bueno, Cristo les ilumina y les da convicción de pecado y dicen, Dios mío, ¿qué hice, no? Bueno, hay una oportunidad, claro, en Cristo todo es nuevo. Pero lo que está Pablo hablando es, precisamente, dice, yo los he desposado con un solo esposo. Y les tengo un celo tan grande. ¿Por qué? Porque los quiero presentar como esa virgen pura a Cristo. Ahora, si no hay una unión con Él, con Dios, de manera íntima, como un esposo con una esposa, somos estériles. Ningún alma puede producir un fruto sin Dios. No puede hacerlo. A menos de que esa alma le pertenezca completamente a Él. Y diga, Señor, soy tuyo. Es cuando entonces damos fruto. Si hay una bendición en conocer a Dios como Adonai, nuestro amo, como nuestro esposo, es más todavía. Ahora, en Amós capítulo 3, verso 2, ahora, yo quiero también dejar algo en claro, que tanto en la esposa como en el esclavo o el siervo, la fidelidad es muy indispensable. Cuando entre mayor confianza tienes tú, es mayor el golpe. Por ejemplo, si tú tienes a tu marido y la intimidad, la relación que tienes con él es muy fuerte, ¿qué sucede si te das cuenta que es infiel? Es muy doloroso. Es exactamente lo que sucede. ¿Por qué? Porque Dios, como nuestro esposo, castiga la infidelidad. Él nos ha llamado a que seamos esposas, que compartimos una relación íntima, que damos fruto, que tenemos una confianza mutua, porque definitivamente que los que estamos casados sabemos que el esposo necesita confiar en la esposa y la esposa en el esposo. Tiene que haber una confianza mutua. Entonces, cuando hay una infidelidad, implica el mayor de los pecados, ¿no? Por eso dice en Amós, ¿verdad? A ustedes, le dice Israel, los he conocido por sobre todas las familias de la tierra, y por lo tanto, el castigo tiene que ser conforme a eso. ¿Por qué? Porque tú me conoces, ¿cierto o no? ¿Qué sucede cuando un marido, o cualquiera de los dos, pero en este caso vamos a hablar de una mujer casada, que le ha dado todo a su marido, su vida, sus fuerzas, todo, y cree y dice, bueno, pues mi marido y tenemos una relación muy buena y todo lo demás, pero sin embargo se da cuenta de que su marido le engaña? Es muy difícil que vuelva a confiar en él. O sea, no es posible. Y tiene que ser juzgado. La misma ley lo enseña. Una persona que dice, yo descubrí a mi marido, o viceversa, yo descubrí a mi esposa, puede ir a un juzgado de lo familiar y procede como infidelidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace en este proceso? Dios, de la misma manera, como su esposa que somos, pone correctivos cuando no somos fieles. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 31 y 32, en 1 Corintios 11, 31 y 32, ¿qué le dice? Miren, examínense, júzguense, tomen la cena del Señor de manera propia, tómenla con el discernimiento apropiado. ¿Por qué? Dice, para que no tomen juicio. ¿Por qué? Dice, porque Dios tiene que meter correctivos dentro de la iglesia. Un ejemplo también muy claro, que no lo vamos a leer, pero que es muy claro, es precisamente el caso de Ananías y Zafira. Una pareja que piensa que puede engañar a Dios, que le puede tomar el pelo. ¿Y qué sucede? Dios tiene que poner correctivos. ¿Para qué? Para enseñarle a su iglesia
que Él no va a tolerar eso. Dice, no. Así que Dios, como un marido, también aplica disciplina. En el libro de Malaquías, capítulo 1, versos del 6 al 14. Este reproche que Dios hace al pueblo de Israel, y para ser más claro a los sacerdotes, eso es exactamente de lo que estamos hablando. Él empieza a hablarles de una manera muy clara, les pone el ejemplo del hijo y del esclavo. Dice, bueno, el hijo honra al padre y el siervo habla de los esclavos, a su señor. Entonces dice, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice, sacerdotes que menosprecian mi nombre y que dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué lo menospreciaban? Muy fácil. Ofrecen sobre mi altar pan inmundo. ¿Qué les pasa? Cuando dicen que la mesa del Señor es despreciable y me ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿qué no es malo? Cuando ofrecen el cojo, el enfermo, ¿qué no es malo? Es exactamente lo mismo que estábamos hablando hace un momento. Cuando nosotros queremos tomar el pelo a Dios, ofreciéndole las miserias de lo que tenemos, ¿sabes qué? Recuerda esta escritura. Dice, tú dices que yo soy tu amo, tú dices que yo soy tu marido, que soy tu padre, ¿y por qué me ofreces eso? Luego sigue diciendo, oren por el favor de Dios, para que tenga piedad. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? ¿Quién también hay de ustedes que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, ni de su mano aceptaré ofrenda. Y luego, verso 11. Este es un verso que debería darnos miedo. Yo, dice, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre, y entre todas las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes lo han profanado, mi nombre, cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, cuando dicen que su alimento es despreciable. Además han dicho, qué fastidio es esto, y me desprecian. En el verso 14 también el Señor deja muy en claro alguna advertencia muy fuerte. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Se dan cuenta cómo a mayor confianza e intimidad es mayor el castigo? ¿El reproche? Claro. ¿Por qué? Porque el Señor puede decirnos, ¿qué te ha faltado? He sido tu marido y te he sustentado, te he cuidado, te he provisto. ¿Por qué entonces me tratas así? Mateo capítulo 24, versos del 48 al 51. Ahí lo deja muy claro en Mateo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque mayor confianza, mayor responsabilidad tenemos con Dios. En Lucas 12, 47 y 48 también, dice, aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En el Antiguo Testamento los profetas se encargaron de hablarle a Israel precisamente de su infidelidad. En Jeremías 3:20, el profeta Jeremías se encargó de decirle a Israel, como esa esposa infiel que abandona a su compañero, así tú prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Ellos se encargaron de dejar bien en claro la infidelidad de Israel. También en Jeremías, en el capítulo 2, verso 19, les dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, faltar tu temor en mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vez tras vez el Señor hace un llamado al pueblo de Israel. No lo vamos a leer, pero Ezequiel también habla mucho de esto. Le habla y compara a Israel con una prostituta. Le dicen, mira, Sodoma y sus hijos no han hecho como tú. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Fíjense, compara a estas ciudades tan perversas. Y dice, ellas son más justas que tú. En Ezequiel, no sale, pero en Ezequiel 16 habla de esto. Dice, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Estableceré contigo un pacto eterno y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás.
Vez tras vez, el Señor le habla a Israel. Vamos a leer Malaquías 2:16, por favor. Dice, Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? Es cuando un hombre dice, no, ya, por cualquier cosa, vale. No. Y al que cubre de iniquidad su vestido, hablando de qué? De adulterio. Dice, guárdense en su espíritu y no sean infieles. Ahí dice desleales, está hablando de infidelidad. Esto es exactamente lo que vez tras vez el Señor les estaba diciendo. En Oseas capítulo 2, verso 16, Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más se mencionarán sus nombres. Ishi significa mi marido, y dice, y nunca me llamarás Baalí, esto es mi Señor, no, soy tu marido. Y dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en rectitud, justicia, amabilidad y compasión. Y le diré a los que no eran mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Qué hermoso día cuando lleguen las bodas del Cordero. Vamos a leer esta última escritura en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, bueno, pues concluyo diciendo que el Señor espera de nosotros ser no solamente nuestro amo, sino nuestro esposo. Vamos a orar. Te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas esa comunión, esa relación que debe de haber. No solamente entre un amo y un esclavo, que aun cuando somos esclavos tenemos una intimidad o una confianza, sino que nos brindas todavía más y nos haces entrar hasta la cámara nupcial para hacernos tuyos, como una esposa que nos sustenta, que cuida, que guarda. Tu palabra en la Biblia está llena de estas ilustraciones, en donde dice que tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres el que sostiene, el que provee, el que guarda, el que cuida, Señor, y eso es exactamente lo que el nombre Adonai también nos quiere enseñar. Ayúdanos, Señor, a guardar y a vivir siempre de esta manera, amándote por sobre todas las cosas, siéndote fieles, guardando nuestro espíritu y nuestra alma para ti. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús.